Talento en el aire. Un espacio para hablar de tu profesión, tus experiencias y todo aquello que nunca te preguntaron en una entrevista laboral. Cristina D'Aloso, tecnóloga educativa, licenciada en Educación Especial, especialista en accesibilidad, profesora universitaria. Se autodefine como apasionada por las metodologías dinámicas y las habilidades blandas. Bueno, estamos acá en este episodio con Cristina, experta en accesibilidad. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Bueno, como dijiste, soy Cristina, soy de Mendoza, soy docente y me dedico a la parte de tecnología también educativa y también un poco más de desarrollo de páginas web o de cuestiones que tienen que ver con tester y accesibilidad. Bueno, hace muchos años que yo vengo trabajando, yo en realidad mi formación de base es docente de educación especial, entonces ya llevo 17 años trabajando. Entonces he visto a lo largo de mi carrera muchas personas con discapacidad, sobre todo trabajando con adultos que están por egresar. Y tengo varias gente conocida con discapacidad, sobre todo visual y auditiva, que están en el mundo y que quieren ingresar a estos trabajos. Y más, lo veo también cuando voy a hacer algo que directamente es un chatbot el que manda las preguntas, encontrarte con una discapacidad y con este chat sin que nadie te devuelva nada o que nadie te pueda hacer un andamiaje o reformular esa pregunta de otra manera para ver que el que está interactuando con vos la entienda. O capaz que sea accesible, que cumpla con las opciones de accesibilidad, por ejemplo, para un lector de pantalla. Todas esas cosas los dejan afuera de cualquier empleo, de cualquier oportunidad. Y son muy buenos porque son programadores, porque son tester, pero se quedan ahí. Y después, otra cosa muy, o sea, yo lo veo como que vienen a pedirme ayuda, los que han sido mis estudiantes, ¿no? Profe, no puedo hacer tal cosa, porque tampoco en las empresas hay alguien que los acompañe y que acompañe al entorno a insertar a esa persona con discapacidad, ¿sí? Porque muchos dicen, sí, hablamos las habilidades blandas y te venden de que trabajan con sus empleados y la aceptación y que la comunicación y que acá y que allá, pero después no existe, al momento de ir a interactuar, eso no existe. Entonces, primero que cuesta que tomen a una persona con discapacidad. Segundo, si te toman a la persona con discapacidad, después se maneja con una frialdad total y absoluta donde no hay ninguna habilidad blanda en el medio, porque si vamos a ir con una mano en el corazón, el tema de programar, de testear y todo eso es muy automatizado, entonces uno está acostumbrado a vivir en su mundo, en su computadora, en su dispositivo, ese tema de interacción con los demás y a veces se necesita desarrollar eso y bueno, lo veo que está muy carente. Y ni hablar de las opciones de accesibilidad, te vuelvo a repetir lo mismo, cuando van a desarrollar algo. Claro. No hay nadie que mire si eso realmente se adapta para una persona con discapacidad o incluso para un adulto mayor o para una persona con una discapacidad visual que use lentes. O sea, no estamos hablando de una discapacidad severa, ¿no? Sí. Como que sí, cumple las normas así como básicas de color y de fondo y ya está. Y claro, como que nos quedamos en eso. No hay nadie que vea eso más fuertemente. Y por ejemplo, un adulto mayor, una persona con discapacidad, necesita también comprar en un e-commerce, necesita comprar ¿me entendés? Necesita hacer un pedido. Bueno, sin ir más lejos, te digo un ejemplo como para que vos veas la magnitud de esto. Se comunican conmigo un pianista muy famoso de Buenos Aires que trabaja para cultura. Le han pedido hacerse BNA. ¿Viste? El BNA más, el Banco Nación, la aplicación de BNA. Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando vos te haces BNA, te pide que pongas tu cara, que cierres un ojo, abras un ojo, que gires para un costado, que gires para el otro. Este pianista es ciego sin las órbitas de los ojos. Claro. Imposible. Entonces era imposible hacerse el BNA. Iba al banco y le decían, no, tiene que hacerse BNA, pero no puede. ¿Me entendés? Esas cosas claro, nadie las tiene en cuenta. No, vos sabés que el otro día, hablando con una content strategy, le ha tocado que cuando ella traía el tema a la mesa de accesibilidad, decía, bueno, pero
cuántas personas ciegas va, pero si es ya es una persona que estás excluyendo, y sobre todo con estos temas, ¿no? De dinero o de cosas básicas, necesidades básicas del día a día de las personas. Así que no, súper importante el tema de accesibilidad. Y vos, en tu carrera, o sea, vos o ahora laboralmente, sé que das clases y demás, pero vos ya estás trabajando en tecnología o estás buscando... Mira, yo actualmente me encuentro como colaborando con una fundación de acá en Mendoza que se encarga de trabajar todas estas cosas y bueno, estoy coachando un poco ahí también, hablando esto de las habilidades blandas, ¿viste? Tenemos un grupo donde tratamos de ver el tema de empatizar, de ponerse en el lugar del otro, de que se sientan acompañados, de cómo acompañar, de qué pasa si porque tenemos en el grupo también, en la fundación tenemos varias personas con discapacidad, entonces hay juntadas mensuales, ver cómo interactuar con las personas con discapacidad, porque hay muchas, te vuelvo a decir, hay muchos chicos que te dicen, pero no sé cómo hablarle. ¿Me entendés? Entonces estamos trabajando con toda esa parte. Y después, por cuestiones de la vida y de acompañar a mis estudiantes que han estudiado programación o tester, yo también terminé estudiando. Terminé haciendo cursos de QA y demás, porque no puedo acompañar si no sé de qué estoy hablando, ¿me entendés? Entonces también terminé aprendiendo programación, también terminé aprendiendo a armar las configuraciones y las tablas para hacer el seguimiento del testeo. Me gusta mucho la tecnología, me encanta. Y me parece que es un ámbito donde las personas con discapacidad, capaz me vuelva monotemática, pero me parece que es un ámbito donde se convierten, donde somos todos iguales, porque detrás de un monitor nadie sabe lo que te pasa, ni nadie sabe si estás en una silla de rueda y podés trabajar igual, podés testear o podés programar igual, entonces por ahí, y no necesitan trasladarse a un lugar con todo lo que significa. Por ejemplo, si tenés que moverte con una silla de ruedas, lo podés hacer desde tu domicilio, tenés un sueldo fijo, no tenés que estar dependiendo de algún plan social o de alguna cosa, sino que vos te mantenés, vos tenés tu propio ingreso, entonces es algo muy importante, y me parece que abrir un poco la mente es como lo que estaría ahora haciendo, por así decirlo, en cuanto a tecnología. Y sí me encuentro en estas posiciones de decir, bueno, vamos a hablar un poco de esto y bueno, me podés ayudar, mirá, no entiendo cómo se hace una línea de código, ¿viste? Y me encuentro ahí acompañando en eso. Pero más que nada en el desarrollo de las habilidades blandas. Me dedico fuertemente a eso y a la accesibilidad. Y lo que vos dijiste recién, no solamente en las cuestiones cotidianas, sino en que las empresas pierden clientes, porque son clientes que no tienen otro lugar a donde ir a comprar. Entonces, si vos le ofreces, si tu plataforma está abierta, si tu WordPress es accesible para tu página web, pues estás atrayendo clientes, pero dicen cuántos clientes, y no importa si sean 2, 3, 4, 5, ese trae a otro y así se va corriendo la bola y terminás teniendo un montón de gente trabajando o comprando o trabajando. Aparte que otra cuestión que por lo menos acá en la Argentina, si se emplean personas con discapacidad, se le disminuyen los impuestos a las empresas, entonces también eso también resuena como un beneficio, pero bueno, en eso me encuentro actualmente. Qué dualidad, ¿no? Porque decís, como contabas hace un ratito, la tecnología acercó un montón porque da esta posibilidad del trabajo remoto que antes de la pandemia no era quizás muy, muy común, ahora tienen esa posibilidad de poder acceder a un trabajo, como decía, no importa si está en silla de ruedas o cualquier otra situación de discapacidad, pero por el otro lado está la otra barrera de no poder acceder a cosas simples como, no sé, un banco, un ID, una identificación, comprar online. Así que, nada, súper importante esto de la accesibilidad, que no es una moda, que hay que aclarar que no es una moda, sino una necesidad, porque también venimos hablando mucho de accesibilidad en las redes y por suerte hay un poquito más de movimiento que antes, pero no como una moda, sino como algo que ya debería estar per se, ¿no? En el diseño, desde los comienzos. Sí. Y no hay nadie que lo vea.
O sea, yo sé que yo estoy inmersa en el mundo de discapacidad, entonces yo de un vistazo ya te puedo decir, esto acá no va, esto allá no va, este botón no funcionaría de esa manera, el contraste, el tamaño, la tipología, ¿viste? Sí. Por estar todos los días trabajando con eso. Pero también hay otras cosas que son tan simples como, por ejemplo, hacer una publicidad y no ponerle subtítulos. Ahí estás excluyendo a las personas con discapacidad auditiva. Ponerle un subtítulo. No se te cae absolutamente nada más que 5 minutos en poner un subtítulo. Y ya estás captando estás vendiéndole a ese público también. Es algo tan simple como tener esas pequeñas cosas en cuenta. Y no se tienen. ¿Cómo llegaste vos a especializarte en discapacidad, digamos? Primero porque me encanta trabajar con las personas con discapacidad y después de a poco me fui metiendo en tecnología y bueno, empezamos con un curso, empezamos con acompañar, empezamos con que, bueno, trabajé para el programa Conectar Igualdad también durante muchos años que hubo acá en la Argentina, que se le facilitó a las personas con discapacidad computadoras. Entonces de ahí surgieron muchas inquietudes de mis niños de aquel entonces, que recibieron su computadora con el programa Conectar Igualdad, que ahora son hombres y mujeres, que decidieron seguir programación y ahora, por ejemplo, tengo uno que está en la UTN ciego, pero había, por ejemplo, ahí otro detalle, UTN ciego con lector de pantalla, pero le hacían trabajar con un software que el lector de pantalla no se lo leía, no le leía los códigos, entonces me decía, profe, tengo que estar poniéndolo en un TXT, ver que si el código está bien y decirle a alguien que me copie y me pegue en ese software que me están haciendo trabajar. Claro. No era que no pudiera hacerlo, sino que tenía que hacer un doble o un triple trabajo porque lo que en la universidad, ahora están llegando más personas con discapacidad, no, como que la estructura es tan grande de que no se pueden salir de eso, no se pueden salir de ese software, no se puede salir de esa pantalla, no se puede salir, ¿me entendés? No se puede salir de esa estructura de clase, que cuando llega alguien a irrumpir con algo nuevo o con una necesidad, tienen que estar buscando, y otra vez volvemos a hablar de las habilidades blandas, tenía que pedirle a un compañero que por favor le copiara y le pegara a un compañero con el que él se llevaba bien, la línea que había escrito en un TXT en el software donde estaba. Entonces es muy importante eso y también para que las personas que están trabajando en tecnología no se sientan tan solos, que no sientan que es un nicho. Sí. Claro, o sea, necesitas sí o sí, aunque sea virtual, llevarte bien con tu compañero, estar bien, tener algún trato ameno. Si te pregunta, bueno, hice un curso el año pasado de QA que me duró casi todo el año, lo hice en EG y nos hacían trabajar en pequeños grupos, entonces era yo docente y el resto eran todos chicos programadores y qué sé yo, entonces terminaba haciendo el andamiaje de la clase porque ellos entre ellos no se hablaban, entonces como nos mandaban a trabajar en grupos, no había, así como estaba cada uno calladito en su pantalla y digo, bueno, leamos, hagamos, hablemos, interactuemos, bueno, ¿vos qué opinás? Esa parte, viste, de interactuar, claro, no está. O capaz esa vergüenza de decir, no entiendo. No hay que tener vergüenza, directamente decir, no entiendo, porque es la única forma que tenemos de aprender. Pero sí he notado mucho eso, que falta como mucho eso. ¿Y hay algún proyecto así donde hayas trabajado que digas, esto me encantó por tal cosa, o de acá aprendí esto, o no había tenido en cuenta otra cosa? Algo que te haya un momento revelador, algo así. Sí, mira, el año pasado estuvimos haciendo con un grupo de chicos que están estudiando también para ser programadores. Trabajamos mi escuela especial primaria con un grupo de chicos que están estudiando para ser programadores y con otro grupo de chicos que están para electricistas en una escuela técnica y la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces se armó un proyecto de las 4 instituciones donde la necesidad surgía en mi escuela, en este caso personas con discapacidad múltiples que no se pueden mover directamente en sillas posturales, que solamente mueven la mano, un pie, la cabeza, pero querían interactuar con la computadora porque les encanta.
Entonces lo que hicimos fue desarrollar diferentes dispositivos como pulsadores, switch, hechos caseros con las cosas que podíamos tener para hacer que funcionara con estímulo-respuesta los dispositivos tecnológicos que teníamos en la escuela. Fue un proyecto que nos demandó todo el año para hacer 2 botones. O sea, sí, fue tremendo. Pero ver la interacción de mis niños con la computadora y que al hacer clic cambiara de pantalla, que al hacer clic se moviera el dibujito que estaba en ese momento, la verdad que fue maravilloso. Y aparte también para los chicos que estaban estudiando, ver lo que ellos estaban haciendo de modo abstracto, verlo ahí, ver lo que eso que hicieron que pulsaba o eso que se tenía que mover se movía y que funcionaba. Eso fue buenísimo. El impacto de su trabajo, ¿no? De su dedicación. Verlo de que no es real. Exacto, que los que estaban programando, que esas líneas de código funcionaban. Y los que estaban en electricidad, que ese dispositivo que armaron también funcionaba. Y ver que mis chicos lo podían hacer funcionar. O sea, eso fue muy, muy, muy maravilloso, esa interacción. Qué gratificante. Esas son las cosas de la carrera, ¿viste? Que uno dice, qué bueno que me dediqué a esto. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder disfrutarlo así, verle la cara a los chicos también, ¿no? De disfrutar ese momento, a todos. Sí, fue. Y encontrarse con, te vuelvo a decir, y volvemos a traer a lo de las habilidades blandas, esto de los que están en eso tan duro de la programación, en eso tan duro de la electricidad, y llegar y poder interactuar y la sonrisa y el intercambio, porque las personas con discapacidad, mis niños no hablan, solamente mueven los ojos o mueven la parte del cuerpo, pero ver esa alegría al poder hacer algo, que se mueva algo, que haya una causa, un efecto y que vos hayas sido el mediador en eso, esos chicos se fueron felices del proyecto. Así que bueno, básicamente de eso me encargo, de accesibilidad, de acompañar, de habilidades blandas, de desarrollar proyectos, de poder insertar personas con discapacidad en entornos laborales. Así que me parece importante traerlo a la mesa. Total. Y hace un rato estábamos hablando de, bueno, esto de las barreras tecnológicas, ¿no? Y barreras y acercamiento, ¿no? Como las dos cosas. Pero vos que estás en contacto con ellos y que también estás como desde el lado de QA, ¿cómo ves esta evolución de la tecnología yendo de acá a un futuro? ¿Vos ves que se va a acercar a la accesibilidad o crees que todavía cuesta mucho eso? Es lento. Yo creo que va a acercarse, pero muy lento. Y si no hay agentes de cambio adentro, más se va a prolongar. Porque siempre se piensa por eso te conté la historia esta del proyecto que hicimos el año pasado, porque siempre se piensa en alguien abstracto, en un estereotipo, en una persona ciega, en una persona sorda, pero no se vive. No hay una persona ciega trabajando en el proyecto, no hay una persona sorda trabajando en el proyecto, ¿me entendés? No hay alguien con discapacidad motriz trabajando en el proyecto para, por ejemplo, ver la dificultad del desplazamiento dentro de una página. Entonces, mientras que se siga pensando desde los que no tenemos ninguna discapacidad, y ahí va a estar la mayor barrera. Lo importante sería poder ir incluyendo cada vez más personas con discapacidad en el mundo IT y bueno, y ahí sí yo creo que se van a abrir más las puertas. Pero como pasa en el cotidiano, es lo mismo en este ámbito. Viste, como esa gente que te va a la puerta de los colegios y te estaciona en las rampas, porque están esperando al nene que salga. Y vos querés pasar con la silla de ruedas y tener el auto estacionado en la rampa, o sea. Exacto. Sí, bueno, hay toda una barrera y todavía un camino por ahí, por recorrer, no barrera porque se están haciendo cosas, pero bueno, o sea, yo veo mucho adelanto con la inteligencia artificial, veo mucho adelanto con un montón de cosas, pero todavía, por ejemplo, la inteligencia artificial tiene sesgos de género y ni hablar con discapacidad. Entonces hay un montón de cosas que avanzaron demasiado rápido y no llegamos ni a controlarlo un poco, ¿no? A decir, bueno, la ética, la accesibilidad, la inclusión, hay un montón de cosas que se están quedando atrás
si no hay agentes de cambio dentro del proyecto, como mencionabas hace un ratito. Claro. Y aparte, yo siempre pienso te vuelvo a decir, en las grandes empresas. Ellos pierden ventas, ellos pierden clientes. ¿Me entendés? Porque se están perdiendo de que alguien les compre. Por no tener un contraste de color en la plataforma, por no hacerla más llevadera para poder moverte. No lo piensan ni siquiera, no lo tomo como que sea una discriminación, sino que directamente no se tiene en cuenta, no se piensa. Entonces por ahí, viste, y te vuelvo a decir, si no estamos adentro, personas que hagamos este movimiento, y también hay algo que yo les comento mucho a los chicos de la Fundación de Undercut cuando hacemos los temas de coaching. ¿Qué pasa si un día te pasa a vos? Claro. Hoy no tenés discapacidad. Pero ¿qué pasa si un día te pasa a vos? Bueno, de hecho hay hasta discapacidades temporales, porque vos decís, bueno, no sé, te lesionaste una pierna, un brazo, no lo podés mover por meses, ¿cómo te manejás? Ahí es donde empiezan como a verse las cosas, ¿no? Creo que Microsoft había sacado como una lista de esto, hablando de accesibilidad, que también siempre se piensa en accesibilidad como la persona con discapacidad, y a veces todas las personas pasamos por esa situación o por algo temporal o porque están haciendo otra cosa. No sé, por ejemplo, ponía el ejemplo de una madre con el celular y sosteniendo al bebé en brazos con la otra mano. Entonces, si tengo una sola mano para operar esto, ¿cómo lo resuelvo? O sea, y no es una discapacidad, pero esa persona está ocupada en ese momento, o lo que hablamos antes de los subtítulos. Que decías, bueno, para personas con problemas auditivos, decís, bueno, poneme los subtítulos, pero también si estás por ejemplo, en el bus, ¿no? En el colectivo, decís, che, no quiero que todo el mundo escuche y quiero ver el video de qué se trata, también me sirven los subtítulos. O sea, no solamente están dejando fuera a personas con discapacidad, sino que muchas más personas de las que se imaginan. Exactamente, y como vos dijiste, te caíste jugando al fútbol, te quebraste una pierna. Es una discapacidad temporal, porque la pierna no la puedes mover, o te quebraste un brazo y te quedaste con un solo brazo, como vos dijiste, o estabas soldando y te cayó una chispa y te quedaste mal de un ojo, ya tenés una pérdida visual, ya no podés ver bien, o sos daltónico, y no es una discapacidad. Entonces hay como muchas cosas que quedan afuera por el solo hecho de fijarse solamente en lo normal, como le dicen, en lo estándar. Entonces, como a vos no te pasa, como al estándar de programadores o al estándar de tester o al estándar de lo que vos quieras denominar que trabaje en tecnología, no le pasa, no lo tiene en cuenta, o si lo tiene en cuenta, como te digo, es como, bueno, pongámosle una pestañita para que cambien los colores, nada más. Tal cual. ¿Hay algo que te gustaría, no sé, decir que, por ejemplo, en alguna entrevista laboral nunca te hayan preguntado, o hay algo que decís, te gustaría contar de esto? O sea, yo te noto que hablas con mucha pasión de lo que haces y eso está espectacular y seguramente se debe transmitir en cualquier entrevista que tengas, pero bueno, algo, viste que siempre por ahí queda algo, o me gustaría contar cómo hice tal caso, cómo resolví tal cosa, no sé, algo que vos digas, nunca me preguntan sobre esto, más las preguntas básicas, y me gustaría contar un poco más de esto. No sé si hay algo que quieras decir. Sí, vos sabés que en las entrevistas que he tenido y en algunos espacios en los que me han llamado, nunca me preguntaron o nunca me dejaron hablar de cómo resuelvo las cosas. Me hubiera gustado explicar que como si soy inexperta o demás, a mí me gusta resolver las cosas, primero hablando, segundo pidiendo ayuda y tercero estudiando y buscando la solución hasta abajo de las piedras. Porque viste que siempre te hacen las preguntas y si vos contestás, se queda como que vos no sos capaz de hacer tal cosa porque no lo sabés, porque es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Entonces, si vos no tenés esa respuesta, bueno, ya está listo, no encajás en el puesto. Bien, puedo no saberlo, porque puedo no saberlo, están mis capacidades de ser humano no saberlo, pero sí lo logro resolver, lo resuelvo rápido
Me encanta buscar la solución y me encanta el trabajo en equipo para buscar una solución. No creo que exista otra manera porque nadie nació sabiéndolo todo. Entonces, esa de apoyarte en tus compañeros o en tus compañeras, de poder resolverlo, de preguntar, me parece que es súper valioso y se queda mucho en la estructura de responder o viste que te dan que resolvas ejercicios de lógica. Claro. 5 más 1 más 21 más, bueno, eso con una calculadora incluso le podés hacer trampa, pero pregúntame esto, pregúntame cómo resuelvo las situaciones, pregúntame cómo puedo acompañar a alguien que tenga algún problema. Creo que sería muy valioso también a la hora de realizar alguna entrevista. Yo quiero como destacar algo de todo lo que contaste, que por un lado sos docente, o sea, por un lado enseñás y también frente a la dificultad no tenés problema de ponerte del lado de alumna, o sea, decir, bueno, ahora me pongo en modo receptor y voy a aprender. Y eso me parece súper destacable de tu profesión y de tu personalidad sobre todo, ¿no? Decir, bueno, porque muchas veces muchos se ponen como a enseñar, o mucha gente que enseña dice, bueno, sí, porque no digo como que se la creen o que se la saben toda, pero pecan un poquito de caer en ese rol de, porque yo estudié, o porque mi maestría, o porque mi doctorado, y a veces cuesta mucho que esas personalidades cambien el switch para aprender algo nuevo o ser receptivos con este obstáculo que necesitan superar. Y me parece muy valioso de lo que contaste de tu expertise y de tu personalidad, ¿no? Así que nada, espero que lo puedan ver también en alguna entrevista eso. Y contame qué servicios estás dando, o sea, vos no tenés problema de trabajar así freelance, alguna consultoría, mentoría, si alguien te busca para algún proyecto en particular. Puede ser enseñando, puede ser QA, contanos un poco cómo te pueden contactar. Y mira, bueno, mi perfil de LinkedIn está disponible. Sí, me encantaría poder acompañar en esto, en la inserción de personas con discapacidad en alguna empresa, poder estar acompañar en recursos humanos o alguna cuestión así, mentorías, como dijiste, tutorías también. De hecho, muchas de las cosas que he hecho y que me he puesto a estudiar fue porque tampoco podía opinar sin saber. Por ejemplo, los últimos cursos que estaba haciendo son de WordPress. Entonces tampoco puedo opinar sobre el desarrollo de una página web si no sé usar WordPress. Tampoco sé cómo ponerle los botones, no sé cómo decir ponerle acá, ponerle allá. Entonces por eso me fui a hacer cursos de WordPress. Para poder hacer un espacio que realmente sea accesible. De hecho, desarrollé la página web de mi escuela usando ese recurso. Lo que más me gusta, como verás, me apasiona enseñar, así que si pudiera encontrar algo para tutoría o para acompañamiento, me encantaría. Y freelance también no tengo ningún problema para ver algún espacio, si hay que testear alguna cuestión también, y sobre todo que tenga que ver con el tema de la accesibilidad, obviamente. Bueno, mil gracias, Cristina, por este espacio, por acompañarnos en este episodio. Y bueno, ya saben que la pueden contactar por LinkedIn. Y si no, cualquier cosa me escriben y les paso el contacto. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chau.